tardes o noches a todos. Aquí la pirata gafapasta, continuando en la edad moderna, ya vamos a la edad moderna. Y en este episodio vamos a viajar al barroco, al siglo de oro español, porque solo un siglo así podría dar un personaje como del que vamos a hablar hoy. Para entender a nuestro personaje y lo increíble de su historia, vamos a dibujar un poco por encima la sociedad del momento en el que vivió. O sea, que vamos a empezar, como siempre, por el principio. Ponemos en marcha nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir al siglo XVI. A ver si ahora funciona mejor. Ay, es que siempre me da unos problemas. ¿Sí? ¡Nos vamos! Estamos en España y reina Felipe IV, el gran amante del arte y las letras. Madrid, la capital del reino, se llena de artistas que quieren estar en la corte junto al rey, pero también de soldados que vienen de Flandes. Es la época en la que los artistas, pintores, escritores, arquitectos ya tienen nombre. No son meros artesanos como en la Edad Media, donde lo que importaba era la obra. Ahora los países compiten por ver cuántos artistas buenos tienen. A más artistas, mejor es el país. Son los Messi de la época, no como ahora, que el artista no se le hace ni caso, tristemente. A veces se involuciona. Aquí tenemos a Velázquez, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega. Es la época del arte, en la que hasta el más pobre acude al teatro, pero para luego irse a jugar a las cartas o a los dados, a algún garito, la otra gran diversión de los que no tienen para comer, pero sí para apostar. Y sí, la palabra garito no es argot de los 80, ya se llamaban así a las tabernas del siglo XVI y XVII, donde se bebía vino malo, aguado y se jugaba. La iglesia sigue mandando, pero también la espada, y es normal que a pesar de estar prohibidos nos encontremos con duelos en cualquier esquina, ya sea por deudas de juego o por exceso de honor u orgullo. Y también es normal que a las hijas se las meta en un convento si no tienes dote para casarlas, porque las mujeres de esta época eran hijas hasta que eran esposas, siempre tenían que depender de un hombre, y si a cierta edad no te habías casado, pues te metían en el convento para que dependieras de Dios. España es dueña de medio mundo y enemiga del otro medio con el que está en guerra. Hace apenas 100 años que se ha descubierto un nuevo continente, América, y al hombre pobre le quedan 3 salidas. A saber, morirse de hambre cobrando miserias por un trabajo, cuando se tenía en España, meterse a soldado para cobrar la paga a riesgo de perder tu vida en Flandes o cualquier otra batalla, o embarcarse en un barco, valga la redundancia, atravesar el océano e irse a hacer las Américas. Un continente lleno de peligros, pero también de oportunidades. Es en este momento maravilloso y a la vez salvaje y violento, en el que la vida valía muy poco, cuando aparece nuestro personaje de hoy. Vamos a conocerlo. Catalina de Erauso es un personaje que por su vida podríamos pensar que sale de una novela de intriga, misterio y caballerías, pero existió de verdad. De hecho, tenemos un retrato suyo pintado por Juan van der Hamen, un buenísimo pintor de la época, que nos da fe de su existencia y de a qué punto llegó su fama, ya que un cuadro en la época costaba un dineral y no lo tenía cualquiera. Conocemos su vida gracias a sus propias memorias, Historia de la monja alférez Catalina de Erauso, escrita por ella misma. Estas memorias fueron pasando de mano en mano y se llegaron a hacer hasta 2 ediciones. Su fama fue tal, ya en la época, que incluso Juan Pérez de Montalbán, discípulo del grandísimo Lope de Vega, escribió una obra de teatro sobre su impresionante vida. Pero ahora que hemos entrado ya en contexto, vamos a conocerla.
Catalina, según sus memorias, nace en San Sebastián en 1585, aunque según su partida de nacimiento será 7 años más tarde, en 1592. Estas contradicciones nos las vamos a encontrar constantemente, pero para contar su historia seguiremos sus memorias. Es la hija menor de 6 hermanos del capitán Miguel de Eraúso, un hombre muy religioso. La hermana de su madre es priora del convento de las dominicas de San Sebastián el Antiguo y a los 4 años, fijaros, solo 4 años, fue internada junto a sus 3 hermanas en él. Tal vez demasiadas bocas que alimentar. El caso es que será una práctica muy habitual en la época esto de meter a tus hijas en un convento, sobre todo si tienes muchas, que había que pagarles la dote si se casaban. El convento tenía unas normas de clausura muy estrictas y Catalina no estaba dispuesta a aceptarlas. Fue desde el principio una niña muy rebelde que no aceptaba las normas del convento y tenía continuas riñas con las otras novicias y las monjas. Tenemos que entender que en aquella época los castigos físicos eran algo de lo más normal, por lo que Catalina, es seguro, no lo debía de pasar demasiado bien. Un día, estando en el coro, su tía la pide que vaya por un libro a su cuarto y allí verá las llaves del convento. Era el momento de obtener su libertad. Así que cogerá algunos utensilios de costura y a medianoche huirá del monasterio. Catalina tenía 15 años. O al menos eso cuenta ella. Una vez que sale, fijaros que había sido internada a los 4 años, y desde entonces no había visto la calle. Estamos hablando de un monasterio de clausura, es decir, que las monjas entran y no salen jamás. Imaginad la cara de esta chica, ya con esta edad, cuando de repente sale y no sabe a dónde ir. Se refugiará en un castañar que había cerca del monasterio y con las agujas e hilo que había llevado del convento se arreglará unas ropas para vestirse con ellas. También se cortará el pelo y, transformada en un chico, huirá. Huirá por los bosques, como dice ella misma, sin haber comido más que hierbas que topaba por el camino. Y así llegará a Vitoria. Allí, tras un tiempo de deambular, entrará a trabajar en casa de un médico, que era un pariente lejano. Desde luego no la reconoció. Recordemos que había entrado a los 4 años. Además, iba con los ropajes de hombre y el pelo corto. 3 meses después, huyó de esta casa. Creemos que por los malos tratos que recibió en ella. Robó algo de dinero a su pariente y se estableció en Valladolid, donde se convirtió en paje del secretario del rey, Juan de Idiáquez. Allí se cambió el nombre para que nadie la reconociera. Francisco de Loyola. Constantemente veréis que se va a cambiar el nombre. Así que nosotros la vamos a seguir llamando Catalina, para no liarnos. Bueno, pues allí parecía que todo le iba bastante bien. Y un día, estando en la puerta con otro paje, aparece, chan chan, su padre. Ella se quedaría paralizada, pero se da cuenta de que no la reconoce. Claro, también su padre había dejado de verla. Catalina le siguió para escuchar la conversación que tenía con su amo, porque en aquella época los jefes se les llamaba amos. Y allí se dio cuenta de que su padre había ido precisamente a esa casa porque la estaba buscando. Bueno, Catalina sabía que no la había reconocido, pero aún así decide escapar por si acaso y se va a Bilbao. Allí tendrá su primera reyerta. En la capital vasca, sin dinero y sin sitio donde dormir, estará deambulando durante unos días. Pero de repente aparecerán unos chavales, unos niños que empezarán a rodearla y a insultarla. Y ella, que como hemos visto es una mujer de armas tomar, muy ofendida, pues los apedreará. Y a uno le va a herir muy gravemente, de tal manera que será apresada y encarcelada durante un mes, hasta que el chaval se curó y entonces ya la soltaron.
Fijaros que es muy curioso porque nadie, según sus memorias, la va a reconocer como mujer. En una época tan difícil en la que, bueno, pues no había cuartos de baño, como sabemos, ¿vale? Es increíble que ella pueda hacerse pasar por hombre constantemente. O sea, a mí esto es una cosa que me flipa. Además, ser hombre la va a permitir dar rienda suelta a su personalidad y hacer cosas que como mujer pues nunca podría hacer en una época en la que las mujeres se las tenía, digamos, atadas en corto. Su carácter era muy belicoso, era muy pendenciera y también muy aventurera. Todas estas cualidades estaban muy bien vistas en el género masculino, pero desde luego entre las mujeres no. Se consideraba en la época que una mujer tenía que ser dulce, sumisa, con los varones, y ella desde luego no era así. Así que le venía muy bien esto de haberse convertido en hombre. Como veremos, su transformación física tuvo que ser increíble. Pero yo imagino que no solamente valía con disfrazarse, porque la verdad es que el comportamiento de los hombres y los roles masculinos y femeninos de la época pues eran muy diferentes. Así que imagino que también su forma de actuar tenía que estar acorde a su nueva identidad. O sea, tenía que comportarse realmente como un chico, como un hombre. Y puede ser que sea esa la razón por la que Catalina tenga un comportamiento tan, digamos, extremo, que ahora lo vamos a ver, durante toda su vida. Además, Catalina no se conformaba con tener trabajitos de los que hacían los hombres para sobrevivir. No. Ella quería ascender en la vida y sabía que en España eso era muy difícil. Aunque, bueno, había otra posibilidad. En España era muy difícil, pero a lo mejor no tanto en América. Así que, fíjate, si ella se va a América, nadie la conoce, puede empezar una nueva vida allí y además era un sitio donde tú fácilmente podías medrar, es decir, podías hacerte rico o cambiar de estatus. Así que Catalina no se va a cortar un pelo y va a buscar nuevos horizontes. Se va a ir a Sanlúcar de Barrameda y se va a enrolar como grumete en la flota que partiría hacia el nuevo continente. Fijaros, y aquí otra vez viene una casualidad que tampoco sabemos si es verdad o una exageración suya, porque por lo visto resulta que el capitán del barco en el que se va a enrolar también va a ser un familiar suyo, que tampoco la va a reconocer. Bueno, allí en ese barco va a llegar a Cartagena de Indias y después a Nombre de Dios, que está muy cerquita, está en Panamá, ahí muy cerquita de lo que es la ciudad de Panamá. Allí va a ser un momento difícil porque va a empezar a morir muchísima gente de las condiciones, del hambre y claro, tenían que darse mucha prisa en salir. Tenemos que tener en cuenta que estos galeones iban allí a recoger el oro y la plata, ¿vale? Entonces, una vez que recogieron toda la plata que tenían que llevar, pues decidieron partir. Los galeones, claro, iban a regresar a España cargados de esa plata. Catalina no tenía muy claro lo de querer volver, así que lo que hizo fue robar 500 pesos del camarote del capitán y se escondió en el puerto de Nombre de Dios hasta que los navíos pues se alejaron y estuvieron bien lejos. Ya ha conseguido llegar al Nuevo Mundo y quedarse allí. Empezará a coger empleos en varios trabajos, siempre pues bajo su nueva identidad masculina y cambiando frecuentemente de nombre, como hemos dicho. En uno de ellos, llamándose Francisco, trabajará para un mercader, para el mercader Juan de Urquizo. Con él se va a embarcar en el puerto de Paita y fijaros, llegará a naufragar, salvándose ella, el mercader y unos poquitos más, nada más. Bueno, cuando ya consigue salvarse y recuperar todas las mercancías que se habían hundido con el barco, pues ella va a continuar trabajando para él en Perú. Su jefe, pues la va a tener en mucha estima porque la verdad es que por lo visto debía de ser bastante buena trabajadora. E incluso la va a poner al frente de uno de sus almacenes. Bueno, parecía que ya iba todo viento en popa, pero un día Catalina se va a ver una obra de teatro a uno de esos corrales de comedias maravillosos y de repente pues hay un señor que se le pone delante y no la deja ver. Bueno, Catalina, un poco ofendida, le llama la atención, le dice que por favor que se aparte un poquito porque es que no puede ver. Y este señor, que se llamaba Reyes, que va a aparecer luego después, quedaros con el nombre Reyes, le contesta que se fuera o que le cortaría la cara.
Claro, Catalina en ese momento no tenía armas ni tenía nada. Ella cogió, se dio media vuelta, se fue, muy ofendida, porque ya sabemos que aquí el orgullo estaba por todos los lados. Y si el hombre era muy orgulloso, pues ella como mujer también tenía que serlo. Porque, claro, se había convertido en un hombre. Ella estaba muy, como hemos dicho, muy ofendida. Pero fijaros lo que es la vida. Estando ella en el almacén trabajando, de repente ve pasar a este tal Reyes, con otro de los que había estado con él en la obra de teatro. Le ve pasar una vez, le ve pasar dos veces, así que decide coger un arma que tenía allí, sale detrás de él y le dice, literalmente, según sus memorias, ¡ah, señor Reyes! A lo que el señor Reyes contesta, ¿qué quiere? Y ella dirá, esta es la cara que se corta. Y se la cortó. Bueno, imaginaos que los acompañantes del señor Reyes, bueno, echaron inmediatamente mano a la espada y la cosa se puso tensa. Empezaron a luchar y ¿cómo acabó? Pues que Catalina mató a uno de ellos. Así que el tema terminó con una cara rajada, bien herida y con un muerto. Claro, se fue corriendo de allí, pero fue apresada y la llevaron a la cárcel. 3 meses. 3 meses estuvo en la cárcel. Pero ¿cómo una persona en aquella época, siendo mujer, puede estar 3 meses en una cárcel? O sea, es que es impresionante. Sin que nadie se dé cuenta de que realmente era una mujer. O sea, impresionante. Bueno, a los 3 meses su jefe consiguió sacarla, porque su jefe la tenía en gran estima, y consiguió sacarla. Pero en realidad su jefe tenía una doble intención. Una era no quedarse sin un buen trabajador, como era ella, y la otra era casarla o casarle con su novia, sí, porque es que este señor tenía un amante, y entonces había dicho, pues ya está, le caso con mi novia, así de extranjis, de tapadillo, y así yo puedo hacer lo que me da la gana. Claro, esto Catalina no le gustó, o sea, Catalina, o sea, Francisco, no le gustó nada. A ver cómo iba ella a casarse con alguien y a seguir ocultando su identidad femenina. Con lo cual dijo que no, que de eso nada. El comerciante, después de haber hecho todo eso por él o por ella, se enfadó muchísimo y lo que hizo fue trasladarla a otro negocio que tenía él en Trujillo. Bueno, pues al cabo de un par de meses apareció el caballero al que había herido para vengarse. Y el duelo acabó con ella matándolo. O sea, como vemos, es que es impresionante esta mujer. O sea, maneja la espada mejor que nadie. Salió corriendo y se refugió a Sagrado en una iglesia. Vamos, Catalina no duda ni un segundo a echar mano de la espada, que al parecer era buenísima con ella por los resultados que está obteniendo, porque vamos, se los va cargando a todos. Bueno, pues en aquella época, si hacías algo malo y te acogías a Sagrado, es decir, te metías en una iglesia, que es lo de... Te metías en una iglesia y decías, me acojo a Sagrado. Los guardias no podían entrar en la iglesia, Así que tú te quedabas allí esperando días, semanas o meses, lo que fuera necesario, hasta que se cansaban ya de esperar a que salieras y ya te podías escapar. Bueno, ¿qué podía hacer Catalina ahora sin dinero y sin trabajo? Se alista en el ejército porque en aquella época se reclutaban soldados para enfrentarse a los indios mapuches en el sur de Chile. Y allí que se fue ella, ahí, junto con otros miles de soldados, llamándose ahora Alonso Díaz Ramírez de Guzmán. 4 años estuvo Catalina batallando ferozmente contra los mapuches y demostrando su valor en muchas ocasiones. Bueno, una de las más legendarias fue que consiguió en la lucha pues rescatar las banderas del batallón robadas por los nativos. Es decir, los nativos habían robado las banderas y ella se va a por los indios y recupera las banderas. Por este hecho, ella va a ser ascendida a alférez. Alférez es un cargo en el ejército, pero no es un cargo muy importante, ¿vale? O sea, es un cargo, hombre, va a tener gente a su disposición, quiero decir, ella va a mandar algunos soldados, ¿vale? Pero no es un cargo importantísimo. Bueno, yo sigo llamándola a Catalina, ¿vale? Porque si no, esto va a ser un lío. Bueno, pues una tarde de 1609, a los 24 años ya, en una de las muchas trifulcas a causa de su afición a los naipes, porque ella era una jugadora empedernida, o sea, había tomado también ese gusto de los hombres
por los naipes y los dados, bueno, pues también no sé qué pasaría, que acabó atravesando con su espada a otro oficial e hirió de muerte al alguacil que iba a detenerla. O sea, llegó el alguacil para detenerla porque había atravesado con la espada a uno y también lo mata. Bueno, siguiendo con su vieja estrategia, pues va corriendo a la iglesia y se acoge a sagrado en el convento de San Francisco. Y allí permanecerá 6 meses. Una vez que la vigilancia se había relajado, pues aparecerá por allí un amigo suyo que le va a pedir que sea su padrino en un duelo. Fijaros lo que estamos hablando, o sea, los duelos en teoría estaban prohibidos, pero en aquella época eran constantes. Y además te batías en duelo por una tontería, o sea, por quítame aquí estas pajas. O sea, quiero decir, tú llegabas, insultabas a alguien, le llamabas tonto y ya estabas ahí luchando, ¿vale? Y lo malo es que luchabas a muerte, o sea, que perdías la vida, vamos, o sea, es que eran tiempos muy, muy convulsos, ¿eh? Y además es que el orgullo era tremendo en aquella época. Bueno, pues la monja alférez, aquí, Catalina, que estaba en la iglesia, pues viendo que se había relajado así el tema de la vigilancia y que podía salir sin que la pillaran, pues se va con él a hacer de padrino. Claro, cuando en un duelo se pegan los dos duelistas, los padrinos se quedan al lado, ¿vale? Pero si por lo que sea los duelistas quedan muertos o quedan heridos, entonces los padrinos se tenían que pegar. Y este es el caso que va a ocurrir. En una noche tan oscura que, como voy a citar las palabras que dice Catalina, ¿vale?, en sus memorias, en una noche tan oscura que no nos veíamos las manos, según sus propias palabras, se batieron tanto los duelistas como los padrinos, o sea, ella. Y si esta historia ya parece increíble, pues vais a ver lo que viene. Catalina hirió de muerte a su contrincante, como es lo normal, que resultó ser, ¡tachán!, su propio hermano. Bueno, lucharon, no se reconocieron. ¿Y cómo supo ella que era su hermano? Porque no le veía desde los 4 años. O sea, quiero decir, es que ni el hermano la reconoció a ella ni ella a su hermano. Porque en esa época eran muy borricos, pero también muy galantes. Y cuando ella se agachó para preguntarle su nombre, después de haberle herido de muerte, se agachó para preguntarle su nombre y dar aviso a su familia de su fallecimiento, el moribundo contestó: «Soy Miguel de Eraúso». ¡Toma! Bueno, imaginad, esto le cambiaría la vida a Catalina. Bueno, o no, le cambió la vida, pero poco, porque a Catalina se le contabilizaron al menos 10 muertos. O sea, Catalina es de armas tomar. Después de esto, Catalina huirá a Tucumán. Claro, tened en cuenta que no es que haya matado a su hermano, es que ha matado a su hermano, pero es que ella ya estaba acogida a sagrado porque había matado a otro. Entonces, bueno, claro, o sea, tenía que huir de allí ya. Y por el camino se encontrará con 2 soldados, como dice ella, de mal andar. Con ellos se va a disponer, alucinad con esto, de verdad, a atravesar los Andes, para ir a Tucumán. Atravesar los Andes. O sea, los Andes, que era un sitio dificilísimo, o sea, imaginaros, en esa época, sin una ropa adecuada, un frío impresionante. Estamos hablando de que gran parte de los Andes de las cimas están completamente nevadas, donde no hay prácticamente alimentación. Bueno, ella lo pasará fatal. Bueno, ella y los otros 2 soldados. No encuentran absolutamente nada de comida. Llega un momento en que están ya súper débiles y tienen que comerse a uno de los caballos. A uno de los caballos y al resto de los caballos, es decir, tendrán que acabar andando porque era lo único que tenían para comer. De repente verán a 2 personas a la lejanía. Entonces, claro, ellos van corriendo como pueden, empiezan a gritarles, no les contestan, y cuando llegan hasta ellos que se dan cuenta de que están congelados. O sea, son 2 personas que se han muerto congeladas con la boca abierta. Bueno, eso, claro, les horroriza totalmente. Lo pasan tan mal que los 2 soldados no sobreviven. Solo sobrevive Catalina. O sea, fijaros, impresionante. Y bueno, por fin la encontrarán y la llevarán a casa de una señora, de una india, que era mestiza, que era hija de un español. Y allí, pues, esta mujer la va a cuidar. La va a cuidar, otra cosa que no entiendo, porque, oye, si la tiene que cuidar de las heridas, la tiene que dar de comer, claro, estaba hecha polvo, o sea, imagínate.
Y le coge tanto cariño, la coge tanto cariño que la propone casarla con su hija y que sea el dueño de su casa. O sea, imaginad. Bueno, a Catalina no le gusta nada la hija, dice que no, que no. Y aparte que es imposible, o sea, pero ¿cómo se va a casar con su hija? Entonces se descubriría todo, o sea, no podía. Pero es que no solo eso, ella sale huyendo, pero es que luego en la misma ciudad resulta que conoce también a otro hombre que también la quiere casar con su hija. O sea, bueno, Catalina tiene que salir huyendo de allí, claro, lógicamente, o sea, es que es imposible. O sea, fijaros, es que no solo es que vaya vestida de hombre, que todo el mundo la reconozca como hombre, sino que es que además, vamos, que liga. O sea, que ligan, pero fijaros, no con las hijas, porque es que lo curioso de esta época es que la mayoría de la gente no se casaba por amor, te casabas porque tu padre te decía que te casaras. Y a Catalina hay gente que la intenta casar con sus hijas. O sea, fijaros lo curioso, ¿no? Bueno, nada, pues nada, tiene que salir corriendo, evidentemente. Y nada, por fin alcanzó la villa de Potosí y allí vivió un par de años, pasando otras aventuras, reyertas también, hasta enrolarse en una compañía militar con destino a la región de los Chunchos. Su vida continuará entre el ejército y las trifulcas, con algunos muertos más por el juego de naipes, que como vemos le llevaba totalmente por el camino de la perdición. Y bueno, pues tendrá que huir constantemente, cambiando de nombre para no ser descubierta. Y bueno, para hacer un breve resumen, Catalina pasará por la cárcel varias veces y una de ellas sufrirá tormento. Será condenada a muerte a al menos 2 y de las 2 se librará. O sea, bueno, y ahora vais a ver. Nos hemos quedado en que Catalina está huyendo y, convertida en una prófuga, buscada por todo el Perú, finalmente fue apresada. Entonces, Catalina, al verse enfrentada ya a una muerte segura, pidió entrevistarse con el obispo. Estaba clarísimo que la iban a condenar a muerte y no había otra opción. Así que, bueno, pues pide que se quiere entrevistar con el obispo. Este obispo se llama Agustín de Carvajal. Y bueno, pues a Catalina Agustín de Carvajal le va a caer bien y le va a contar toda su vida. Se va a confesar con él. Y bueno, pues le cuenta toda su vida y al final le reveló el engaño de sus ropas, diciéndole textualmente: la verdad es esta, que soy mujer. ¡Tachán! No me imagino la cara del obispo. Podríamos pensar que con la iglesia hemos topado y que ahora Catalina sí que no se iba a librar de la pena de muerte. Eso de hacerse pasar por hombre en el siglo XVI tenía que chirriar bastante. Pues no, y aquí viene tal vez una de las cosas más flipantes. El obispo manda llamar a 2 matronas, a 2 mujeres, para que reconozcan a Catalina, y estas pues certificaron que efectivamente era mujer y doncella. El obispo impresionado y a la vez conmovido porque claro, es que una mujer ya de su edad y encima doncella, pues era bueno como impresionante, y después de la vida que había tenido, ¿no? Entonces me imagino pues que se conmovería por eso, digo yo, no sé. Bueno, pues el hombre pactó que cumpliera su pena, en vez de que la mataran, pues que la encerraran en un convento de las Clarisas de Huamanga. Y como ya le había dicho que ella había sido novicia y tal cual. Bueno, de hecho, ella le engañó, porque le dijo que había sido monja, y por eso la meten en el convento. Aquí la historia de Catalina empieza a correr por todos los lados y se hace pública y, bueno, se hace famosísima, ya en esa época, Bueno, los lances de su biografía circularon por todo el virreinato del Perú, vamos, impresionante. Yo me imagino a la gente, uy, pues yo jugué con ella las cartas, uy, sí, anda, pues yo fui soldado en su compañía. O sea, todo el mundo cotilleaba, todo el mundo, porque claro, es que era algo totalmente inimaginable en la época. O sea, que una mujer pueda llegar a pasar toda su vida vestida de hombre y que en esa época, con la forma de vida que se tenía, no se llega a descubrir nunca. O sea, tenía que ser increíble. Bueno, pues allí, enclaustrada en el convento de las Comendadoras de San Bernardo, vivió 2 años hasta que se supo que nunca había profesado como monja, porque recordemos que ella no había llegado a ser monja, ella había sido novicia, ¿vale? Así que pues nada, no podía seguir en el convento porque ya, como hemos dicho, no era monja. Arrepentida, perdonada y fuera ya del convento, o sea, la perdonan, fuera del convento, en 1624 regresa a España
también como hombre, ella no se vuelve a vestir de mujer nunca, haciéndose llamar Antonio de Erauso. En el viaje escribe los escritos que hoy conocemos como sus memorias, que es de donde hemos sacado pues todo esto que os he contado. Y es muy posible que las escribiera con ánimo de pedirle al rey una pensión vitalicia, es decir, un dinerito todos los meses por haber sido tan buen soldado a pesar de ser una chica, haber matado a tropecientos, etcétera, etcétera. Pero como se había hecho tan famosa, pues al rey le debió de picar la curiosidad y tras ser recibida por Felipe IV, él le concedió una pensión de 800 ducados y con ella se marchó a Italia. Pero flipad, ¿por qué se marcha a Italia? Porque ella quería entrevistarse con el Papa, con Urbano VIII. Y este, que también le debió de picar muchísimo la curiosidad, pues dijo, oye, venga, pues vale, venga, pues me entrevisto contigo. ¿Por qué quería? ¿Por qué quería verle? Porque quería que le concediera permiso para seguir vistiendo y firmando como hombre toda su vida. Y el Papa se lo va a conceder. O sea, es que yo alucino con esta historia. O sea, el Papa no le va a decir nada. Le va a decir, bueno, hija, pues si llevas toda la vida vistiendo como un hombre, ¿quién soy yo para decirte que no lo hagas ahora? Y la va a dar una bula para que ella pueda seguir vistiendo como hombre y firmando como hombre toda su vida. ¡Toma ya! La repera limonera. Cuidado, oye, que a mí es que me parece súper genial. Lo que me sorprende es lo adelantado del obispo y del Papa para esa época. Bueno, a partir de aquí ya su leyenda creció, pero ella desapareció de la vida pública. Ya no se sabe más. Se cree que volvió a América y que murió en 1650 a la posible edad de 58 años. Y así acaba la historia de Catalina de Erauso, la monja alférez. Aventurera, jugadora, rebelde, pendenciera y temible con las armas, que consiguió hacerse pasar por hombre y vivir como tal en un siglo en el que era impensable. Más difícil todavía, que consiguió una dispensa del Papa para poder seguir siéndolo hasta el final de sus días. Fijaros, en esta época recorrió Venezuela, Cartagena de Indias, Nombre de Dios, que es el actual Panamá, Perú, Ecuador, Chile. Si vemos el mapa, casi toda la costa pacífica de Sudamérica de norte a sur, una distancia enorme si pensamos que se desplazaba andando o en burro o en mulas. Un personaje real con una vida novelesca que nos demuestra que la realidad puede superar una vez más la ficción. Y por último, ¿de dónde hemos sacado toda esta historia? Pues como hemos dicho, de su propia biografía, Historia de la monja alférez, Catalina de Erauso, escrita por ella misma. Yo, concretamente, lo he sacado de la edición de Ángel Esteban, de la editorial Cátedra, Letras Hispánicas. Es un librito muy corto, lo podéis leer muy bien, además está muy bien anotado. Y bueno, creo que es una lectura bastante fácil para cuentistas senior, es decir, para cuentistas mayores, para los padres y tal, y gente más mayor que quiera leerlo. Está escrito en castellano antiguo, pero se lee muy bien, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Así que nada, os lo recomiendo, si queréis saber más sobre ella, ya sabéis. Bueno, y ahora, venga, a buscar ese cuadro en internet, a ver qué os parece, I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say. Bueno, como habéis visto, una historia impresionante. Es un personaje maravilloso porque es una adelantada completamente a su tiempo. Una adelantada completamente a su tiempo. De hecho, tiene varios problemas porque ligaba con las mujeres. O sea, a las mujeres les gustaba como hombre. Curioso. Lo que pasa es que no se sabe si llega a tener realmente pareja. Nunca. ¿Vale? O sea, se cree que no, bueno, también supongo que porque no se descubriera su verdadera identidad. En el momento que ella hubiera tenido cualquier pareja, ya fuera hombre o mujer, se hubiera descubierto la identidad. Así que, bueno, pues nada. Fijaros, pedazo de historia, Catalina de Erauso, la monja alférez. Y la semana que viene, mapas asombrosos, maravillosos, ya veréis. Venga, hasta luego, cuentistas.